Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Señor, te damos gracias, te damos honra, alabanza y gloria. Exaltamos el nombre de Jesucristo, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reconocemos que tú eres Dios. Te pedimos que nos hables con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Este pasaje, que es el resumen, dice en la versión Reina Valera, y el epílogo en la versión internacional. Este pasaje nos da un resumen de todo el libro, de lo que trata el libro de Eclesiastés, que es un libro en donde se toca los temas de la vida de los hombres en la tierra en el tiempo presente y las características de esa vida y todo lo que conlleva, y la relación del hombre en la tierra con el Señor. ¿A qué se debe dirigir esa relación? Esa relación, como resume en este pasaje, se debe a centrar en estos puntos: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si un hombre o una mujer hace eso, ha obtenido todo lo que puede obtener un ser humano en la tierra, independientemente de todo lo demás, independientemente de lo cuán largo vivió, de cómo vivió, de si conoció toda la escritura o no, de las características de la vida social y aún de la vida congregacional, porque de acuerdo a este pasaje, aún en esa época ya había vida congregacional, donde las personas, en este caso los judíos, acudían a recibir la enseñanza de la palabra del Señor, a la lectura de la palabra. Todo está en lo mismo. El punto central es temer al Señor y guardar sus mandamientos. El resto ya son asuntos complementarios que se van a destacar en la vida de cada persona, porque las circunstancias de la vida de cada persona son diferentes por todas las razones que queramos, empezando porque cada persona es diferente en condiciones y capacidad. Entonces, las características de la vida personal van a ser igualmente diferentes, aparte de las diferencias de zona geográfica, cultura, y también de la época, porque algo que hace la Escritura es unificar todas las generaciones de los seres humanos. Cuando estudiamos las Escrituras, entramos en un conocimiento de las generaciones de la raza humana. No nos limitamos a nuestra generación. Los hombres en la sociedad generalmente se ocupan de los asuntos de su propia generación. Pero la Biblia nos remonta a la antigüedad, donde vemos la vida de hombres
y mujeres que vivieron miles de años atrás, y nos unifica en el concepto de seres humanos y en el concepto de nuestra relación con el Señor. Es decir, no caemos en la falacia de que los hombres de esta época somos algo diferente a los antiguos. Esencialmente no lo somos. Somos la misma situación, la misma naturaleza humana y la misma condición delante de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene aplicación en los hombres de cualquier parte del mundo y de cualquier época, de cualquier lengua, tribu, raza, como nos explica la Escritura. Entonces, el fin de todos, independientemente de dónde hayamos nacido y en qué siglo, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El temor de Dios, pues es responderle a Él con la reverencia, la obediencia, la honra debida a su nombre. Responderle a su llamado y a su palabra. Por eso debemos honrarlo, obedecerlo, que pasa por el tema de creerle y servirle. Todo eso tenemos que hacerlo. Pero, como sabemos los seres humanos en la tierra, todo esto conlleva un aprendizaje del cual ni siquiera el Señor Jesús en su condición humana escapó, porque del Señor Jesús en el libro de Hebreos dice que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Lo dice la Escritura, nos está informando que el Señor Jesucristo padeció para aprender a obedecer al Señor. Entonces, ningún ser humano de ahí en adelante puede caer en la mentira de que no necesita, que es diferente o que es superior o que yo no peco. El padecimiento del Señor para obedecer no es tanto las instrucciones de cómo, cuándo y dónde va a hacer lo que tiene que hacer, sino también para no caer en pecado. Por eso dice que el Señor resistió la tentación. Y entonces Él aprendió esa resistencia a la tentación y nos puede ayudar a los que somos tentados. También lo dice la Escritura. Porque no es tan fácil. No es nada fácil. El error es pensar que es fácil. El acierto es saber que con el Señor podemos vencer la tentación, pero con el Señor y padeciendo para obedecer. Todos tenemos que pasar por ese camino en mayor o menor grado, de acuerdo a las circunstancias. Pero el tema central de Eclesiastés tiene que ver es justamente con eso, de cómo resumir la vida, es decir, no complicarnos. Muchos a veces pueden caer en la situación de, por querer hacerlo mejor, complicar el tema. Y eso es lo que trata de enseñarnos aquí, que no hay que complicar este asunto. Todos vamos a terminar dependiendo de la misericordia y de la gracia. Todos. Vamos a terminar en lo que la doctrina de la gracia dice. Dependiendo de que Él con su gracia y misericordia nos salve, como lo ha hecho.
porque nos vamos a dar cuenta de que por nosotros mismos no vamos a poder. El corazón del hombre es muy profundo, muy engañoso, muy perverso. El corazón de los seres humanos en su absoluta totalidad. Hay que decirlo así para cortar cualquier noción de que yo no. Así usted, como dicen en la sociedad, no mate una mosca, porque muchos se escudan en eso. Su corazón es perverso y engañoso. Y si no interviene la fe en Jesucristo, aunque usted no mate una mosca, se condena. Porque en el corazón hay intenciones que a veces ni la persona las conoce. No las tiene claras. Y tiene palabras y acciones que parece que no, pero que sí son suficientes para infringir los mandamientos. Entonces, no complicar el asunto es importante, como dice aquí un resumen, un epílogo del tema. Temer a Dios hasta donde nos alcance nuestra posibilidad individual. Porque si vamos por el conocimiento, nadie, por más que estudie, nadie va a obtener la totalidad del conocimiento. Siempre vamos a quedar con que finalmente es muy poco lo que sabemos y muchísimo lo que nos falta por conocer. Entonces, por conocimiento nadie se va a salvar. Uno se va a salvar es porque teme a Dios y guarda sus mandamientos con fe. Hago la aclaración también, pues, porque eso es fundamental. Primero la fe y luego guardamos sus mandamientos. Cuando ya practicamos la fe y el amor, nos queda más cerca la posibilidad de guardar los mandamientos. Sin fe y sin amor no es posible guardar los mandamientos, de acuerdo a la doctrina del Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, para guardar los mandamientos, se necesita fe en el Señor Jesucristo y amarlo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si no se ama, las codicias y avaricias que están incrustadas, escondidas en el corazón, echan a perder todo. Y la avaricia, como sabemos, es idolatría. O sea, cuidemos en fe, en oración, examinamos a nosotros mismos y busquemos que no vaya a haber actitudes escondidas y engañosas por medio de las cuales se esconde la avaricia y la codicia de dinero, porque esa es raíz de todos los males. Esto es necesario. ¿A quién hay que decirle? Pues como lo destina el Señor, todos tenemos que cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque la avaricia, que es idolatría, nos puede echar a perder todo. O sea, muchas veces las personas no hacen nada visible, nada notoriamente malo, viven normalmente, no le hacen mal al prójimo, aparentemente no ofenden al Señor, pero aman el dinero. Y todo lo hacen por dinero. Aún a veces hasta el mismo servicio al Señor, lo que dice la Biblia, ganancia deshonesta. O sea, no es por el servicio, no es por el Señor, es por el dinero. Tenemos que vigilar que nuestro corazón no vaya a caer en ese punto, porque nos daña todo, porque caemos en una
idolatría que el Señor no puede pasar por alto. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces, este resumen de Eclesiastés práctico es muy importante. Y lo que dice en el verso siguiente, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. O sea, ese es un punto que aún Salomón, el rey, cuando escribió esto, lo advirtió. Entonces, toda obra. Nosotros de pronto, cuando pensamos en que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, nos viene a la memoria o recordamos algunas obras, buenas o malas, las recordamos, pero no toda obra, ni toda palabra, ni toda intención hay que ponerle atención, porque no es todas las obras que nos vienen a la memoria, aún pasando por el hecho de que de pronto nos vienen a la memoria las obras malas. Sí nos pueden venir a la memoria las obras malas, pero no son todas. Y la Biblia dice toda obra. Uno no se imagina cómo va a ser eso en el tribunal de Cristo. Entonces, en ese tribunal, en ese juicio, porque dice toda obra a juicio, va a ser examinado todo por parte del Señor. Es decir, no tenemos nada que decir. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente. Por eso, sabiendo eso, haciendo un esfuerzo en la gracia, o sea, sabiendo que por gracia somos perdonados, por gracia somos salvos, tratemos de mejorar las acciones hasta donde podamos. Nadie las puede mejorar al 100%. Nadie. Ni siquiera Salomón, que escribió, no pudo. Salomón tuvo que rendirse al Señor al final de su vida en la obediencia a su palabra, corrigiendo sus pecados. O sea, esto, como lo hemos estudiado muchas veces, no depende del intelecto ni de la inteligencia. Depende más bien de qué tan humillados y postrados estamos ante el Señor. Depende más bien de cuánto dependemos de Él. Sentimos dependencia. Nos sentimos dependientes. Para sentirnos dependientes hay que sentirse insuficiente uno. Sentirse insuficiente, como se dan cuenta, es lo contrario a sentirse sobrado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando las cosas nos salen bien, muy fácilmente caemos en ese punto de sentirnos sobrados. Y justamente en la relación con el Señor hay que sentirse insuficiente. Es decir, yo con lo que soy no tengo. Tengo que buscar agradar al Señor, usar la fe, humillarme delante del Señor. Entonces, es la forma en que nosotros, que ya somos salvos para la gloria del Señor por su obra, porque no hay que perder de vista la salvación. O sea, ya somos salvos. Buscamos es agradarle. Y buscamos es mejorar cada uno nuestra conducta delante del Señor, pensando que vamos a ser juzgados. O sea, que no tomar la vida tan
alejada de ese concepto. O sea, como olvidarse de que vamos a ser juzgados. Por lo tanto, practicar la fe, saber que somos salvos y movernos a los parámetros generales que sirven mucho. En este caso, esta palabra de Eclesiastés es muy útil. ¿Por qué? Porque es un resumen práctico. O sea, no nos compliquemos. Si queremos avanzar, lograr agradar al Señor, aparte de la salvación que ya tenemos por gracia, temamos al Señor con reverencia, con obediencia, con servicio, y miremos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos y son útiles. Los mandamientos los guardamos no para salvarnos, ni para ser justificados, porque ya lo somos, sino para bendecir nuestra vida con los resultados de la obediencia. Porque debemos recordar que nuestra justificación es con la justicia del Señor Jesucristo, no con la nuestra. El Señor Jesucristo nos regala de su justicia. Él es el varón perfecto, Él es justo. Él está en la perfecta justicia de Dios como ser humano, no como Dios, sino como ser humano. Esa perfecta justicia de Dios que tiene el Señor Jesucristo nunca la alcanza ningún ser humano, nadie. Nadie. O sea que la obediencia que debemos practicar no es para justicia, es para bendición. La obediencia del Señor Jesucristo como hombre sí era para justicia. La justicia de Él y a partir de la justicia de Cristo obtenida por su obediencia, participamos nosotros. O sea, la obediencia del Señor Jesucristo sí era para justicia. Primero la de Él, el varón justo, y segundo para otorgarla a quienes creen en su nombre. Pero la diferencia es que nosotros, con nuestras obras de obediencia, que sí debemos practicar, no lo hacemos para justicia. Por dos razones. Primero, porque no es necesario. Usted ya es justo por la justicia de Cristo. Ya. No se preocupe más. Segundo, porque si nos ponemos por el lado de guardar los mandamientos para obtener justicia delante del Señor, nos vamos a dar cuenta de que nunca la alcanzaremos. Ningún ser humano. Entonces quedamos liberados. Este enfoque de la palabra, que es el de la Biblia, nos libera. Nos deja completamente libres. Ya no hay que preocuparse. Es como hemos explicado, si usted tiene una deuda bancaria y va el Señor Jesús y se la paga, usted ya no vaya al banco a decir que va a pagar, porque el banco no le va a recibir. El banco le va a decir, su deuda ya está cancelada, no hay problema. No, pero yo quiero pagar, no. Y si se encapricha, le van a decir, no, señor, no podemos recibir ese pago porque la contabilidad no nos lo permite. Entonces acá es lo mismo.
hay que tener esto en cuenta porque como estamos leyendo que hay que guardar los mandamientos, pero esos mandamientos son para bendición exclusivamente. Y para agradar al Señor, por supuesto. Y para que seamos bendecidos y que lo que hacemos esté mejor, salga mejor. Entonces Salomón da un resumen práctico para todos los hombres y mujeres del mundo. Porque esta vida cristiana y nuestra permanencia en la tierra es corta en este tiempo presente. Pero no lo es en cuanto al día a día, es decir, tenemos que estar practicando lo que sabemos, lo que conocemos, hasta el fin de nuestros días en la tierra. Entonces, nada viene a ser finalmente útil. Los esfuerzos a veces son totalmente inútiles. Los seres humanos nos damos a eso mucho. Dice ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, ¿qué se va a obtener del mucho estudio? Hago un paréntesis. No estoy diciendo que no hay que estudiar. Digo que sí hay que estudiar para las actividades, para las preparaciones profesionales, técnicas, en fin. Lo que la Biblia dice es que el mucho estudio, porque a veces nos metemos en unas tareas que nos las ponemos nosotros mismos, no van a dejar nada diferente al cansancio. Porque va a rebasar la capacidad de cada persona para aprender, para conocer, para almacenar conocimiento. Para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, no se necesita todos los versos de la Biblia. Para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, se necesita conocer algo de la Biblia. Los mandamientos generales y la fe y el temor de Dios. Más o menos ese es el enfoque que le da el rey Salomón, que era un hombre sabio. Y cuando decimos ser sabio es, entre otras cosas, ser práctico, no complicar. El rey Salomón dio esa muestra en su vida, en sus decisiones, en su enseñanza. Y fue un hombre extremadamente sabio, porque si nosotros queremos saber lo que la Biblia enseña con respecto a la vida y a la sabiduría en la forma de vivir, Salomón dejó 2 libros que son poderosos. El libro de Proverbios, suficiente para dejarnos cortos a todos, y el libro de Eclesiastés, donde nos enseña sobradamente todo lo que necesitamos. Y entonces, ante el volumen de conocimiento que expone el rey para toda la humanidad que lo va a leer, frente a ese volumen expone un aspecto práctico. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como estamos en el Nuevo Testamento, como estamos en una época posterior a la obra del Señor Jesucristo, entonces tenemos que acomodar esta palabra a la doctrina de Cristo. Entonces, sí hay que temer a Dios, sí hay que guardar los mandamientos,
pero todo en la fe del Hijo de Dios. Y teniendo bien clarito que la obra de Cristo ya está hecha para nosotros. Entonces nosotros lo que vamos es a aprovechar la palabra un poco más, aprovechando la salvación que el Señor nos ha dado. Entonces, las palabras de la Biblia sirven para eso, para orientar la vida en la forma más práctica y oportuna. Es decir, de acuerdo a las situaciones que nos corresponde vivir a cada uno, con las direcciones que nos da la palabra, la oración, la lectura, el servicio, el ayuno, todo lo que nos da la palabra como direcciones generales, la fe, la misericordia, también hay que practicarla, o sea, no solamente pedir que se nos trate con misericordia, eso es totalmente bíblico, legítimo, sino que también debemos tener misericordia con el prójimo. Y es importante porque como estos días son tan malos y las circunstancias nuestras de seres como seres humanos son tan complicadas, entonces hay que pedir misericordia y cuando podamos ejercerla para que estemos en la voluntad del Señor, en la fe que agrada a Dios. Entonces, lo que mueva nuestra fe va a agradar a Dios. Por ejemplo, si una persona ora sin cesar, se mantiene en oración, eso es una obra de la fe de esa persona. Eso va a agradar al Señor. Si una persona hace misericordia por fe, eso va a agradar al Señor. Si una persona tributa delante del Señor, eso va a agradar al Señor. Ahí el tema no es si son o no son los tributos, si está bien o no. Esa es una discusión que realmente no hace bien. Es por fe. El Señor le va a reconocer la fe, no la ley, no el conocimiento. A cada uno de nosotros el Señor nos va a reconocer el acto de fe con el cual hacemos lo que hacemos. Si una persona ofrenda o diezma en la iglesia por fe, no piense que el Señor le va a venir a decir usted por qué diezma, porque eso es de la ley, como dicen algunos pastores. El Señor va a mirar es la fe con la cual hace su tributo y le va a dar la remuneración por eso. Entonces, todas las acciones humanas impulsadas por la fe nos traen bendición y el Señor se va a agradar. Si una persona perdona a otra persona por fe, el Señor se va a agradar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que hacemos con fe agrada al Señor siempre.